Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo programa de La Vida en Colores y queremos agradecerles de corazón por habernos acompañado en el primero y por todos los buenos augurios que tuvimos y los saludos, comentándonos todo lo que les había gustado. Aprovecho para decirles que se acuerden que tienen nuestro Instagram, que va a salir en pantalla, para mandar sus sugerencias, todo lo que les gustaría que nosotros busquemos o todos los temas que les gustaría que toquemos en el programa, lo pueden hacer por ahí. Hoy queremos agradecer ante todo, porque hay que ser muy agradecido en la vida. Queremos agradecerle a la familia Gregoret por habernos permitido este lugar tan cálido nuevamente y por recibirnos en su casa. También queremos comentarles que la esperanza es el sueño de un hombre despierto. Y hoy tenemos, a pesar de tenerlo muy lejos, tenemos el sueño de un gran hombre que todos conocen y que seguramente han visto en algún momento, que tiene un sueño y una esperanza enorme. Nosotros queremos compartir con ustedes este mensaje que llega desde muy lejos para toda nuestra comunidad y para todas las localidades donde llega Canal 2. ¿Lo vemos? Rosana, gracias por invitarme a participar de este programa La Vida en Colores. Y poder hacerlo desde África es algo muy especial porque, también desde aquí hay una perspectiva diferente a la nuestra, ¿no? Y contemplamos la realidad de miradas distintas según el cristal con que se mira. Esta afirmación es de Ramón Campo Amor en el 1800, en una de sus poesías. Pero es verdad, cada uno tiene su perspectiva. Y la invitación mía es justamente a tener una perspectiva positiva, ¿no? Hay un texto muy bonito del libro del profeta Jeremías, donde Dios le pregunta a Jeremías, ¿qué ves? En un momento muy difícil de la historia del pueblo de Israel. Y él, en pleno invierno, le pregunta, ¿qué ves? Y el profeta dice, veo un almendro florecido. Esa capacidad de vislumbrar, intuir, esperar la llegada de la primavera. Esto es un poco mi mensaje, ¿no? Ojalá que podamos tener esa capacidad que tuvo Jeremías de creer, de pensar, de soñar que es posible un mundo mejor y apostar todo lo que podemos de nuestra parte. Que el color verde sea un poco inspirador para nosotros, el color de la esperanza, el color de los sueños, el color de los anhelos que se realizan. Bendiciones para ustedes desde Mozambique. Bueno, ahora sí vamos a comenzar el segundo programa de La Vida en Colores. Queremos agradecerle a Ale y a Juanse que nos están acompañando con cámara, con edición. Y La Vida en Colores es un programa hecho por mujeres para toda la familia, así que agradecemos que nos hayan acompañado toda la familia en el primero. Estamos con Isabel. Hola, Isabel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de volver a estar en el programa. Marilyn. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ivana. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Y también Inés, que nos va a acompañar, pero no está hoy con nosotros, sino que está grabada su parte. La dama del día de hoy, la historia de la dama del día de hoy es una historia realmente apasionante de amor y de entrega. Seguramente muchos no la conozcan o ignoren su historia, su trascendencia, pero Marilyn nos va a contar un poquito y nos va a enseñar quién es esta dama. Probablemente algunos santafesinos sí la conozcan, porque ella es Ángela Peralta Pino, también apodada la Maestra Caracol. En realidad ella tiene una historia de dónde viene el nombre Maestra Caracol. Viene de haber hecho patria y haber tenido la esperanza, y esa esperanza relacionada con la educación. Claro. Porque llevó la educación a lugares muy distantes, fundamentalmente a los obrajes en el norte de nuestra provincia. Ángela Peralta Pino nace a los comienzos del siglo XX, era de una familia muy bien acomodada de la provincia de Santa Fe, y en esa época las mujeres
iban o tenían la ilusión de poder ir a estudiar, y ese estudio era el magisterio. Y ella tenía una vocación enorme. Que aclaremos aquí, Mari, que no era el magisterio de hoy. No, era la maestra normal nacional. Claro. Y en Rafaela, que es donde allí comienza sus estudios, conoce a Leticia Cosentino, también una santafesina baluarte en la educación de la provincia de Santa Fe y conocida en toda la República Argentina. Bueno, ella cuando va a Rafaela, su familia insiste en que no siga con sus estudios, así que finalmente solamente hace un año del cursado y regresa a su ciudad, a su pueblo natal. Bueno, su vocación la llevaba a querer enseñar. Entonces las estancias vecinas se acercaba a los hijos de los peones y les enseñaba las primeras letras, les enseñaba a hablar mejor, les enseñaba hábitos, claro, por sobre todas las cosas. Hasta que en nuestro país, allá por la década del 30, se lleva a cabo en la provincia de San Luis un congreso pedagógico, y que, entre otras cosas, se establece, y la provincia de Santa Fe, fíjense que además, qué curiosidad, lleva a San Luis la propuesta de escuelas rodantes, y no solamente escuelas rodantes, sino también escuelas flotantes, que también hasta el día de hoy siguen existiendo, que son las que se encuentran en las islas, en barcazas, etcétera. Esa propuesta prospera fundamentalmente en nuestra provincia, no en todo el país, pero Ángela, cuando le proponen, en ese entonces no existía el Ministerio de Educación, sino que existía el Consejo de Educación, le proponen llevar adelante este proyecto. Ella lo mejora y dice que tiene que ser a través de un vagón, pero ese vagón no tenía que ir sobre las vías del ferrocarril, porque iba a ser muy limitada su llegada a los lugares donde ella quería llegar. Por tal motivo, el vagón es utilizado, ¿no? Se diagrama de una manera tal que se divide en dos, la mitad iba a ser su casa y la otra mitad un salón, y se mete en los obrajes, pero no en los obrajes que nosotros conocemos en la actualidad, sino que va a ir al departamento 9 de Julio. En el departamento 9 de Julio es donde antiguamente estaba la estación La Forestal, sociedad anónima, y donde están verdaderamente los hijos de los hacheros que no tenían acceso alguno a ningún tipo de educación. ¿Cómo llegaban el vagón? Bueno, mira, el vagón llegaba tirado por un tractor, por lo tanto ella iba también acompañada por un señor maquinista que la acompañaba y la dejaba por 3 años, quedaba allí, ¿no? Quedaba por 3 años, después se movilizaba y se trasladaba hacia otro lugar. ¿Qué reacción tomó su familia cuando ella decide? Bueno, ella en primer lugar hace el segundo renunciamiento. El primero fue el renunciamiento de haber dejado la carrera del magisterio, y el segundo renunciamiento, ella estaba a punto de casarse y decide seguir con su vocación y se embarca en esta vocación que ella la sentía como postergada, y decide precisamente con lo que vende de sus pertenencias comprarse su guardapolvo blanco y llevar algunos, y un escritorio y un pequeño sistema para por lo menos tener un foco, que era con que contaba esta escuela, que era una escuela rodante, la 942. ¿No? Por eso es apodada la maestra Caracol. ¿Cuándo comienza esto? Esto comienza en 1940, ella se hace cargo, sin ser maestra, se hace cargo de esta escuela, con un asistente que la va a acompañar también. Llegó a tener hasta 30 alumnos. Cuánto amor, ¿no? En el vagón. Para entregarse de esa manera. Totalmente, y convencida de que la educación era el camino a la esperanza,
Compromiso, ¿no? esperanza, qué palabra. El compromiso, era el compromiso hacia la esperanza. Ustedes imagínense que en esa época esos hacheros no tenían acceso alguno a ningún tipo de escuela rural. Por eso también se conmemora el 9 de noviembre el Día de la Maestra Rural. Claro. Porque un 9 de noviembre de el año 1909 es el día de su nacimiento. Ella fallece en 1991. Vivió muchos años, fue muy reconocida en la provincia de Santa Fe, felizmente antes de su fallecimiento. Muchas escuelas primarias, secundarias, escuelas rurales e incluso institutos terciarios hoy llevan su nombre. ¿El vagón existe? El vagón está en un museo en Villa Ocampo, en el... se encuentra el museo que uno lo puede ir a visitar y justamente lleva su nombre, ¿no? Aprovechemos en este momento, hagamos un cortecito, ya que decís que es el Día de las Maestras Rurales, el 9, a mandarle un saludo, porque hoy todavía tenemos docentes que trabajan en zonas rurales y que también a lo mejor van y se quedan en... A diferencia de esta maestra Caracol, hoy la manera de la docencia es diferente porque hay otras comodidades, acceso a un montón de servicios, pero bueno, también ellos a veces se van y dejan sus familias, así que recordémoslos. Totalmente. De paso a ellos. Igualmente esta escuela existió, este vagón existió hasta 1980, es decir, que hubieron otras maestras que la sucedieron, ¿no? En esa Además, tarea. ¿se habrá hecho cargo ella de los libros, los cuadernos, todo lo que llevaba? Absolutamente todo. Y también les enseñaba el idioma. Recordarán ustedes por Gastón Gori, que tanto ha hablado sobre la forestal, que muchos de los hacheros eran inmigrantes alemanes, inmigrantes ingleses, e incluso algunos de ellos venían con las propias familias, los directivos que traían desde sus lugares de origen y que no hablaban nuestro idioma, por supuesto. Muy bueno, qué linda historia. Ella era oriunda de la localidad de Providencia. Providencia queda en el departamento Las Colonias, cercano a Rafaela, por eso ella decide ir a estudiar a Rafaela. Así que yo también mando un saludo muy sentido a todas las maestras rurales que realmente hacen un trabajo no solamente de la vocación de instruir, sino que es la educación en su complemento concreto. Totalmente, totalmente. Bueno, y siguiendo con el color y con todo lo que queremos ir transmitiendo en este programa, a todos nos gustan los colores y todos seguramente tenemos un color favorito, un color que elegimos casi siempre. Los colores los asociamos con el equilibrio, con la salud, con la vida, con el amor. Con los sentimientos. Con los sentimientos. Bueno, Ivana nos va a contar un poquito hoy sobre este color que elegimos y sus transformaciones. Sí. Bueno, como sabrán, todos los programas se van a caracterizar con un color y con el tema que se está tratando. Y bueno, justamente al hablar de esta maestra Caracol, lo primero que se me vino a la mente fue la esperanza de un futuro diferente. Y por otro lado me la imaginé entre el monte, la naturaleza y demás, así que a todas nos pasó lo mismo, por eso elegimos el verde, que en Occidente significa esperanza, significa serenidad, naturaleza, curación. ¿Es relajante el verde, Ivana? El verde, digamos, sí es un color de serenidad y también lo usan mucho en las salas de los médicos cuando operan. No sé si ven ese color verde, sirve para contrarrestar el cansancio que provoca en la vista el color rojo de la sangre. Como es el complementario, entonces es un color que relaja o ayuda a bajar un poco la energía que produce lo otro. Es el color de la sanidad. Sí, de la sanidad. Y bueno, y para Oriente, por ejemplo, está más relacionado con la buena suerte, con el éxito. También se lo asocia con la riqueza, se lo asocia con lo positivo.
es un color frío, pero muchas veces suele ponerse del lado de los cálidos, depende de la cantidad de amarillo que tenga, porque como ustedes sabrán, cómo formamos el verde es con el azul y el amarillo, en partes iguales. Si tiene más cantidad de azul es verde oscuro, si tiene más cantidad de amarillo es verde claro. O si le pongo blanco, va cambiando los tintes. Y por otro lado les voy a contar que el verde es el color que está desde los orígenes del universo, del mundo. Y el ojo tiene la capacidad de detectar millones de matices del verde, porque fue el color que siempre estuvo en la vida del hombre. Entonces, me pareció reinteresante también ver cómo lo usan los servicios militares para los uniformes, porque es de fácil camuflaje. Al tener tanta gama, tintes y variedad de verdes, los trajes, no sé si vieron, tienen diferentes verdes para camuflarse con la naturaleza. ¿Cómo se forma el verde? ¿De qué estaría formado? Claro, el verde, hoy lo conseguimos mezclando estos dos colores que nombré, pero antes la gente lo obtenía por machacar hojas de las plantas, de la clorofila, o sea, el pigmento que larga la clorofila. Después, por ejemplo, más adelante, los egipcios, por ejemplo, lo obtenían de la malaquita, que es un derivado del cobre, y lo utilizaban para pintar los templos, las tumbas, y los romanos usaban platos de cobre sumergidos en vino, y esa corrosión largaba un pigmento verdigris, se llamaba, que lo usaban para pintar en frescos, en los mosaicos y también en los vitrales. Eran verdes que no eran vibrantes. Más adelante, a finales del 1700, un químico sueco llamado Carl Scheele inventa un pigmento que después se va a llamar verde de Scheele, que es más vibrante, es un verde más lindo y que fue relegando a los otros que se usaban antes, y se empezó a usar este color porque era el que permitía unas tonalidades más vivas, más fuertes. Pero como este color lo sacaba de un derivado del arsenato, era altamente tóxico y hasta venenoso en muchos casos. Entonces, en el caso de las personas, por ejemplo, que usaban ropas usando el color verde de Scheele, los vapores que emanaban las ropas los terminaban intoxicando. Hay muchas historias. Hay muchas historias, sí. Y en el caso de los pintores, por ejemplo, terminaron muchos con ceguera o afectándose con algunas enfermedades que surgían a partir de esta intoxicación. Sobre todo los pintores impresionistas son los que por ahí, los que más lo usaron y que son de ahí alrededor del 1800. Tengo entendido también que hay personas que no alcanzan a captar el color verde. Ah, sí. Las personas que no captan el color, que no lo distinguen, son una especie de daltonismo, sí. Y se las llama deuteranómalas. Yo eso no lo sabía. ¿Y es solamente hombres? Porque en el caso del daltonismo son hombres nada más. No aclara, solamente leí que hay personas que no pueden distinguir el color verde. En el caso del daltonismo lo que pasa es lo siguiente. El verde y el rojo tienen el mismo valor cromático, o sea, si los pasamos a grises, a esos dos colores, no podemos distinguir cuál es uno y cuál es el otro, tienen el mismo valor. Entonces por ahí los daltónicos confunden, pero por esa cuestión, por si ven en escala de grises, esa es la cuestión que hace que se confunda. Y una curiosidad que me llamó mucho la atención, y esto como para cerrar el tema del verde, es que hay muchos historiadores que sostienen que Napoleón Bonaparte murió envenenado debido a los vapores que emanaban sus tapices de color verde de Scheele, porque él tenía la casa forrada con ese color. Así que sí. Estas historias
o sea, historias y cuánto para investigar cómo se usaban y cómo se fabricaban los colores en otras épocas donde no teníamos lo que tenemos hoy con las pinturas. Claro, hoy es como muy fácil todo. Claro, sí, claro, sí. Es atrapante esa parte, ¿no? Sí, hay millones de historias para hablar, se puede hablar un montón de los colores, pero bueno, por ahí me gustó rescatar las curiosidades más que más resaltan. Otra que me quedó muy grabada de las cosas que leí es que los pintores también las usaban como base para hacer el color de piel, o sea, ponían primero el verde y luego le ponían el color piel, para que le dé un aspecto más realista. Claro. Pero sucedía que algunos pigmentos se desvanecían con el tiempo, entonces quedaba con el cuadro con un aspecto cadavérico. Claro, entonces, claro. Bárbaro, bueno, justamente ya que hablamos de pieles, justo nos viene porque si decimos maquillaje, estamos dándonos cuenta que tenemos que resaltar algo. Bueno, hoy tenemos invitada desde La Criolla a Vale Cerniotti, que ella nos va a introducir en el mundo del maquillaje, así que bueno, las invito a que compartamos lo que nos cuenta Valentina. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a las chicas por invitarme a formar parte del programa. Mi nombre es Valentina Cerniotti, soy maquilladora profesional, asesora de imagen y modelo de pasarela. En esta oportunidad vamos a hablar del color verde y cómo lo podemos aplicar en el maquillaje. Hay varias cosas a tener en cuenta. Primero que nada, que es un color que forma parte de los colores fríos dentro del círculo cromático. Va a quedar muy bien en pieles de tez más bien blancas y en ojos marrones. Es un color que se usa mucho de noche, no es muy preferible usarlo de día, sino que más de noche, y va a tener mucho más protagonismo el color verde cuanto más saturado sea, o sea, cuanto más color tenga, cuanto más se acerque al negro que al blanco. Por ejemplo, no es lo mismo un verde agua que un verde oscuro. Le va a robar mucho más protagonismo y también dependiendo de qué colores esté acompañado. Vamos a ver a mi modelo, Victoria. Hicimos un maquillaje donde utilicé 2 tonos de verde y elegí agregarle negro como para darle aún más potencia a la mirada. Vamos a aprender a hacer esta técnica. Voy a utilizar un tono de verde más oscuro, otro un poco más clarito, un negro y un marrón mate. El marrón mate lo colocamos en toda la parte de la cuenca del ojo. Ahora aplicamos el color verde más oscuro en el extremo del ojo de a golpecitos hasta aproximadamente la mitad y lo difuminamos bien. Ahora aplicamos el verde más clarito en lo que queda del ojo, en la parte interna, yendo al lagrimal, y tratamos de difuminar ambos colores, que se integren bien. Ahora vamos a utilizar el color negro. Fíjense de este lado cómo realza mucho más el color verde que de este lado que no lo tiene. Vamos a ir aplicando en el extremo, siempre de a poquito porque este color mancha, y lo vamos integrando bien al otro color. Bueno, acá está el resultado. Fíjense cómo están bien integrados los colores. Obviamente lleva mucho tiempo en el tema de difuminarlo, pero no es algo tan difícil de hacer. Está bueno. En cuanto a la indumentaria, podemos usar colores negros, blancos, algo rojo, se usa mucho con el azul, el fucsia.
dependiendo de lo que uno busque. Si uno quiere que el protagonista sea el maquillaje, que yo creo que para tener estas tonalidades se merece ser el protagonista, es usar algo más tranqui abajo y que todo este sector se lleve todas las miradas. Y si queremos hacer al revés, que pase a segundo plano el maquillaje, elegir quizás otros tonos de verde para bajar. Y bueno, otra cosa para tener en cuenta son los labios. Si yo aplico un rojo, va a ser mucho más extravagante que si yo lo neutralizo o lo armonizo con un tono así, por ejemplo, que es un nude muy marroncito con un brillo. Entonces lo que uno hace es armonizar en ese sentido todo el conjunto. Así que bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado y que practiquen en sus casas. Nos vemos en la próxima. Bueno, volvemos en La Vida en Colores y les contábamos en el primer programa que en cada uno de nuestros programitas vamos a tener una visita, ya que no podemos viajar por el momento, a algún lugar de nuestro país. En este caso elegimos Misiones, así que los invitamos a que nos acompañen con este video cortito, pero que nos lleva por un ratito a visitar Misiones. Cataratas del Iguazú, una de las nuevas 7 maravillas del mundo que desde su seno nos muestra la magnificencia de la naturaleza. Aquí estamos, sublimes en el universo de una de las maravillas de la creación, las cataratas del Iguazú, con sus aguas de atronadoras cascadas que hace millones de años se despeñan eternamente en el vacío, transformando este paisaje de verde vapor y brumas en uno de los destinos más bellos del planeta. Bienvenidos a esta obra prima de la naturaleza. Por los guaraníes que habitaban las márgenes del río Iguazú, quienes veían desde lejos la bruma y escuchaban el ruido que produce el agua al caer. Este sonido era como un grito pronunciado por las fuerzas desconocidas e incontrolables del diablo, dueño de la tiniebla en la mitología guaraní. En la garganta del diablo se concentra el grupo de saltos más caudalosos, cascada que parece encerrar al observador ubicado en el borde del gigantesco caldero. Bueno,
Espero les haya gustado Misiones y bueno, ahora estamos de regreso con las chicas acá en La Vida en Colores, en este lugar tan agradable que nos ha brindado Hotel El Norteño, así que le agradecemos mucho a la familia Gregoret por su predisposición. Y bueno, siguiendo con el hilo del color que venimos tratando en el programa de hoy, vamos a hablar ahora de arquitectura sustentable. Es una manera diferente, una forma diferente de ver la arquitectura, sostenible y cuidando el medio ambiente. Inés, que hoy no nos pudo acompañar presente aquí con nosotros, nos ha hecho el programa o el video para que podamos entender un poquito más sobre este tema. Así que vamos a ver qué nos cuenta Inés. La arquitectura sustentable, también conocida como verde o también arquitectura ecológica, es un modo de concebir el diseño arquitectónico de manera sostenible, buscando optimizar recursos naturales y sistemas de edificación. Es un modo de minimizar el impacto de los edificios y los sistemas de construcción sobre el medio ambiente y sus habitantes. Pero ¿qué sucede si una casa ya está construida? Si uno ya tiene su casa propia o alquila y quiere hacer eso, quiere reducir el impacto ambiental que produce una construcción. Hoy vamos a hablar de algunas ideas que se pueden implementar en una casa existente. La idea es reducir el impacto ecológico que nuestra construcción ha creado en el medio ambiente a través de cosas económicas y fáciles de implementar. Hay muchísimas maneras de hacer eso, pero solamente vamos a tocar 3 maneras hoy. Una de las más fáciles, una manera muy fácil de reducir el impacto de una casa es replicar la superficie de verde que se ha quitado de ese espacio en la forma de jardines verticales o horizontales. Una de las maneras más sencillas de reducir el impacto ambiental de nuestras casas y nuestras vidas es a través de la reutilización de agua. Se sabe que en el mundo hay escasez de agua y que va a haber más escasez de agua. Y hay muchas maneras sencillas de recolectar agua y reutilizarlas. Una de las más sencillas es la recolección de agua de lluvia a través de tambores o fuentes diseñadas específicamente para coleccionar aguas de lluvia en las bajadas de los techos y reutilizarlos como agua de riego, de lavado de autos, de limpieza, de llenado de piletas, etc. Otra manera es a través de los artefactos sanitarios que vienen con sistemas de uso reducidos para reciclaje del agua. Por ejemplo, vienen sistemas de piletas que colecciona el agua que usas para lavar la mano y lo llena al almacenaje para el inodoro. Y, por ejemplo, también vienen sistemas de colección de aguas grises. ¿Qué quiere decir aguas grises? Las aguas que utilizamos para lavar los platos, lavar las manos, ducharnos. Y esa agua es tratada y se puede reutilizar para el riego y para el lavado de veredas y autos, entre otras cosas. Esos aparatos son fáciles de encontrar en el mercado, son bastante económicos y son cosas que se pueden agregar a la vivienda y reduce el impacto ambiental de la casa. Otra manera de reducir el impacto ambiental en nuestras construcciones es a través de piletas. Una pileta normal tiene un impacto ambiental enorme por el caudal de agua que necesitamos para mantener la pileta durante la temporada de verano o del uso de la pileta. Ese agua que utilizamos para llenar la pileta se llena de químicos para mantener la calidad del agua, entonces no es reutilizable, pero además produce un daño ambiental. Una manera nueva que se ha encontrado, en realidad no es nueva, pero que se está reutilizando, son las piletas ecológicas. La principal característica de una piscina ecológica es la ausencia de elementos químicos en el agua que ayuden a mantenerla limpia. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que mantener la pileta limpia de otra manera, a través de plantas especiales que estas plantas favorecen la regeneración del agua y lo que permite que no aparezcan bacterias o que se enturbie la piscina a pesar de no contar con productos químicos. Este método requiere de un sistema de filtración que es un espacio extra dentro de la pileta donde decanta el agua y se produce un ciclo o una circulación del agua donde
El agua viejo pasa por una cañería hasta las plantas donde se purifica y vuelve a caer dentro de la pileta de nuevo. Una manera muy fácil de reducir el impacto ambiental de nuestra construcción es a través de un techo verde. Un techo verde, una azotea verde o una cubierta con jardín. Pero cuando pensamos en un techo verde, pensamos en todo un tratamiento del techo para protegerlo de la humedad, que consiste de membranas impermeables, capas para drenaje, irrigación, con barreras de raíces, y todo eso son opciones bastante caras. Pero hay opciones mucho más económicas y fáciles si uno no quiere construir los techos verdes, que es a través de macetas. Uno puede tener una losa llena de macetas, enredaderas, plantas arriba del techo que reproducen el jardín que estaría en ese espacio donde está plantado su casa. Si no podemos plantar macetas por tener techos inclinados o razones estructurales, por ahí pesan mucho, podemos usar jardines verticales en las paredes, que también lleva su tratamiento y su preparación, o a través de jardines hidropónicas, que también tienen sus sistemas, pero son más livianos. Y el cultivo hidropónico es un tipo de cultivo donde las plantas crecen sin necesidad de estar en el suelo, simplemente con agua y un sistema donde el agua se recicla y algunas disoluciones minerales. Se puede cultivar casi cualquier planta de este modo. El método consiste en mantener las raíces sumergidas en un recipiente con agua que contiene los nutrientes que la planta necesita. Para algunas plantas el agua puede ser suficiente, otras por ahí necesitan otro tipo de grava o arcilla o minerales. Requiere de menos espacio y reduce el peso de las macetas con tierra sobre la estructura de una casa, y se puede implementar en paredes y en otros espacios reducidos, y tenemos en nuestra casa plantas hermosas, podemos hasta tener huertas usando este método. Bueno, volvimos. Gracias, Inés, por enseñarnos un poquito de arquitectura sustentable. Y ya que venimos en este tema de lo que ayuda a cuidar el medio ambiente y todo eso, vamos a hablar un poquito sobre productos veganos. Isabel, ¿qué nos podés contar para introducirnos un poquito en ese tema? Yo traje una propuesta diferente hoy, que son los productos veganos. Estos productos son para la cosmética facial y también para el cuidado del cuerpo. Y estos productos tienen la premisa de que son sustentables porque tienen una mirada hacia el cuidado del medio ambiente. Voy a ir compartiendo los productos para que vayan viendo. Esto, por ejemplo, es un jabón. Y las botellas son siempre botellas de vidrio porque se busca que sean recicladas. Incluso en algunos lugares donde venden estos productos podés llevar la botella como claro, para que sea recargada. Acá hay otro producto que es un desodorante, también con el mismo esquema. Y estos productos lo que tienen también el packaging, como pueden ver, siempre es con compost, o las etiquetas son de papel madera, para usar siempre productos reciclados. Y otra de las premisas que tienen estos productos es que el cuidado del cuerpo, porque todo lo que colocamos, todos los cosméticos que colocamos en nuestro cuerpo que tengan químicos es absorbido por el cuerpo. Entonces estos productos lo que buscan es que sean productos naturales, que no tengan químicos, no son artificiales en cuanto a la coloración, ni tampoco tiene un aroma artificial. Está hecho a base de productos naturales, donde las chicas que hacen estos productos puntuales son quienes siembran las plantas, claro. Después las cosechan y generan los productos. Además, tengo entendido que no son testeados en animales tampoco, que eso también es muy importante, ¿no? No, es muy importante eso, y no son testeados en animales. Es como una mirada diferente. Yo creo que la cuarentena nos trajo también una conciencia y una mirada hacia el cuidado de la naturaleza, y estos productos nos invitan a que consumamos cosas que nos da la naturaleza. Y también hay productos medicinales, por ejemplo, yo traje para mostrarles como el aceite de cannabis, que aprovechar lo que es la medicina natural. También hay productos con romero y otras plantas que son altamente medicinales y que son utilizadas hoy en día. Por ejemplo, también el aceite de cannabis, algo que está muy bueno, es que hay una ley que lo avala. Hay una ley provincial que permite el consumo medicinal del cannabis.
Entonces es buscarle una mirada hacia lo natural, una mirada hacia el cuidado del cuerpo, y por ahí cuando hablamos de productos veganos nos imaginamos que es solo no consumir carne, y es mucho más amplia la mirada, es una mirada que busca cuidar nuestro cuerpo porque no le vamos a introducir químicos, claro, y también cuidar el medio ambiente. Ahí va una pregunta, cuando vos hablás a una persona de productos veganos, ¿cómo reacciona la persona? Yo creo que la primera instancia es la curiosidad, porque es algo que no, si bien está en auge, estamos habituados, pero quieren saber de qué se trata. Y después lo que más se sorprenden son por los aromas, porque se siente el aroma herbal, todos los yuyitos con los que están hechos estos productos realmente llaman la atención. Y la verdad que el producto, si bien hay miles de productos, hay distintos productores, son productores de nuestro país donde el vencimiento es corto porque son productos que no tienen conservantes artificiales. Claro. Entonces es una propuesta distinta, es una propuesta que creo que está en auge y que puede resultar interesante. Perfecto, muy bueno. Interesante realmente el tema de los productos. Y bueno, habrá que tenerlos en cuenta e investigar por ahí un poquito para saber cómo usarlos y de qué manera ponerlos en práctica, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, Isabel, habíamos dicho en el programita anterior que nos ibas a contar un poquito sobre el estudio de la pisada. Contanos un poquito cómo se hace y cuándo nos damos cuenta que es necesario usar, por ejemplo, una plantilla. Bueno, el estudio de la pisada es un estudio que se analiza no solamente la persona en estática, sino que también se analiza la parte postural y la marcha. En la primera fase, la persona se sube a un escáner y esto va conectado a un programa en donde se hace un barrido y se ve cómo está pisando la persona, si tiene alguna alteración o no. En la segunda instancia se analiza la parte postural, la parte de los hombros, la cadera, la rodilla, y se ve si hay algún tipo de alteración que nos va a repercutir en la pisada. Y el último paso es analizar la marcha, que es fundamental, porque muchas veces la alteración en el escáner no se ve, pero cuando vemos la manera de caminar de la persona podemos detectar que existe alguna alteración. Muchas veces me ha pasado ver en niños que caminan con la puntita de los pies y esto no es lo correcto. La marcha debe ser apoyar lo que es el talón, palanca y despegue con el hálux, o sea, tiene un mecanismo. Entonces cuando está alterado también repercute. También hay que ver la posición de las rodillas, el genus valgo es muy común y eso repercute en la pisada. Es decir, se hace una mirada integral. Claro. Y después otra, de qué manera me doy cuenta si estoy pisando mal, es analizar primero, en el caso de los niños, o también los adultos, si se caen. Es muy común que los niños cuando están en una edad temprana empiezan a correr y se caen continuamente. Entre los 3 y los 6 años comienza a formarse la bóveda plantar. Entonces, por ahí el criterio de algunos médicos es esperar hasta que se forme. Pero no obstante, cuando suceden estas cosas, es el mismo médico quien manda a hacer el estudio de la pisada. Después otro parámetro es analizar cómo está el calzado. Hay que dar vuelta al calzado y ver en la parte del talón si está gastado de un lado o del otro lado, eso es un indicador. Y después los dolores, tanto en niños como en adultos, el dolor, lo que es en el talón, en la parte del dorso del pie, recae mucho el dolor. Entonces, cuando hablamos de niños, por ahí yo recomiendo de que sea el pediatra o que sea el traumatólogo quien lo derive, porque muchos padres piensan que el nene tiene pie plano y no, el pie plano es porque, digamos, falta formar todo lo que es la bóveda plantar. O sea, hay que esperar En el caso de los niños, cuando se hace una detección temprana, se logran muchas mejorías. En el caso de los adultos, en algunos casos se revierte y en otros casos no. Claro, la plantilla lo que hace es para compensar las descargas del peso corporal. Incluso en el estudio, en el escáner, se ve si existen las alteraciones y cómo está pisando la persona, dónde están los hiperapoyos. Claro. ¿Y qué tiempo duran las plantillas o qué tiempo la tenés que usar? Bueno, en las plantillas es un universo porque hay muchísimas plantillas, incluso me preguntan cuál es la plantilla ideal y no hay una ideal porque según cada persona, según cada actividad va a ser la plantilla. En el caso de los niños se buscan materiales rígidos que contengan bien lo que es el tobillo para que el niño vaya modelando ese pie.
También es muy importante aclarar que es fundamental el tipo del calzado. El niño tiene que utilizar un calzado cuando tenga el contrafuerte, que es la parte del taloncito, que sea bien rígido para que le contenga el pie. Claro, porque a veces pasa con los niños que vos comprás el calzado y a veces son demasiado pesados y eso también a lo mejor hace que el chico camine con una dificultad después, ¿o no? Sí, no sé específicamente cada calzado, pero lo que tiene que ser es algo que contenga el pie, claro. Algo que el contrafuerte sea rígido. Descartamos lo que son las hojotas, descartamos las cross, o sea que es muy común, vemos que los chicos usan las cross y se caen, pero porque es algo que no le contiene el tobillo, entonces tiene que ser algo que lo sostenga. Bien. Es importante. Y después si nos vamos a los pacientes diabéticos, podemos utilizar plantillas que sean más blandas o se llaman, digamos, con memoria para que el paciente esté cómodo y no le genere lesiones. Si hablamos de un calzado de mujer, podemos utilizar una resina que es para un material liviano, para que entren en los calzados. En un deportista podemos utilizar calzados de goma para que sea mejor su amortiguación. Es decir, hay un universo donde cada persona va a tener su estudio, su plantilla, y ninguna va a ser igual a la otra. Y también hoy el tema del calzado, cuando vamos y hablamos de moda, a veces vos ves determinados modelos que vos decís cómo puede el pie estar apoyado, claro, porque termina teniendo miles de problemas. Hay un ejercicio que es muy revelador, que es agarrar una hoja, calcar el contorno de nuestro pie y recortarlo y después intentar introducir ese molde al zapato, claro. Y vemos que es casi imposible. Y eso es lo que sucede con nuestros pies. Después aparecen las lesiones o las deformaciones articulares como son los juanetes, el juanetillo de sastre, que tiene que ver del tipo de calzado y que son propios de las mujeres, porque somos nosotras las que nos sometemos a estos calzados y deformamos los pies. Sí, el estileto yo digo siempre que es un eliminador o un formador de callos y juanetes, porque no es un calzado incómodo. Aparte, yo creo que si lo usás una vez en una fiesta pasa, pero cuando lo usás para ir a trabajar y cuando empezás con 30, 40 años lo sentís. Y a eso si le sumamos los embarazos donde uno incrementa el peso corporal, después empiezan las complicaciones. La altura de los tacos, ¿eso es un mito por ahí que deforma o que es mejor o que...? No, la altura de los tacos es muy importante porque lo que estamos haciendo con el taco, trasladamos el peso corporal a la zona de adelante del pie, se llama el antepié. Entonces, si yo estoy de parada, lo que genero es una contractura en los gemelos, puedo generar lesiones en el tendón de Aquiles y además estoy sobrecargando lo que es el antepié, las cabezas de los metatarsos. Entonces, eso después me puede generar un juanete. Entonces el taco, digamos, adecuado tendría que ser de 5 centímetros, no más que eso. Para no tener consecuencias después. Para no generar consecuencias, sí. Muy chato tampoco, ¿o sí? Bueno, eso va a tener que ver, depende el tipo de pie que vos tengas. Si vos tenés un pie plano, a lo mejor lo sientas bárbaro. Si tenés un pie cabo, que es cuando tenés mucho arco, a lo mejor te sientas más cómoda con el taco porque te sostiene bien el pie. Sí, el taco ideal es el de 5. Bárbaro. Bueno, interesante, gracias Isabel. Bueno chicas, hemos llegado al final y la verdad que fue un placer poder estar acompañadas por ustedes y que nos permitan ustedes en casa entrar a sus casas y compartir este rato con nosotros, porque como decíamos en el primer programa, en esto pretendemos acompañar, compartir, descubrir un montón de temas y un montón de cosas que nos hacen a que compartamos tiempo, ya que tenemos que estar en casa, tenemos que cuidarnos, tenemos que estar guardados. La intención nuestra de las 5, incluimos a Inés también, es brindarles, un programa diferente, como nos dijo alguien en uno de sus saludos, con colores, que es importante para esta situación. Bueno, nosotros nos vamos a despedir, pero queremos pedirles por favor que se cuiden, que respetemos lo que nos piden las autoridades, que mantengamos el distanciamiento social, el uso del barbijo, el lavado de las manos, que seamos responsables porque de nosotros depende que esto se termine más rápido.
Bueno, la música de hoy es acorde al color, por supuesto, así que nos vamos a despedir con Color Esperanza de varios artistas, así que espero que les guste y bueno, chicas, un millón de gracias por estar conmigo acá y compartir juntas esta vida en colores. Nos despedimos hasta el próximo.